Salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos virtuales, queridos hermanos y amigos, parece mentira que estamos casi ya al centro de nuestra peregrinación cuaresmal. Estamos iniciando el día 17 y no solamente es el centro cronológico de nuestra peregrinación, estamos también llegando al centro real de la peregrinación en la fe, que es nada más y nada menos que la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y como antecedente de esa pasión, muerte y resurrección de Cristo, hoy nos encontramos contemplando de modo muy desmañado y muy rápido, lo siento, todos los misterios de la vida oculta y de la vida pública de Jesús. Queridos hermanos, el credo no habla de la vida oculta y de la vida pública de Jesús, simplemente dice, se encarnó, nació en Belén y por nuestra causa padeció, murió, fue sepultado y resucitó. Y se salta el credo prácticamente toda la vida histórica de Jesús. ¿Qué significa esto? No significa que el credo no considere la vida de Jesús, sea la oculta que la vida pública, la considera, la ama. La iglesia cree, se alimenta de la vida pública de Jesús. Es la fuente de inspiración porque Jesús vino, entre otras cosas, para darnos ejemplo de vida y nos lo dio abundantemente. El tema es que todos los misterios de la vida oculta y pública de Jesús, por así decir, están, si me permiten la imagen, están como en un campo magnético. Es una imagen entre el misterio de la encarnación y el nacimiento
y el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Estos dos grandes misterios, pilares que abrazan toda la vida de Cristo, la iluminan, le dan el sentido, y por eso cuando hablamos de Jesús que subía al monte, cosa que vamos a hacer ahora, no decimos simplemente Jesús de Nazaret que subió al monte como si fuera yo o el Señor de la esquina. Es el Hijo de Dios que se hizo carne, el Señor, el Maestro, Dios, el Mesías. Entonces, eso ilumina desde la encarnación y el nacimiento, y iluminará desde la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Estamos entrando a un sinfín de misterios, queridos amigos. La vida oculta y pública de Jesús y toda su vida, cada segundo de su vida, fue un segundo salvador, fue un ejemplo, fue algo querido por Dios, fue algo decidido amorosa, libremente, generosamente por Jesucristo para nuestra salvación. Y con esto quiero decirles que también lo que nos refieren los evangelios, que es una minimísima parte de la vida de Jesús, es lo que el Espíritu Santo iluminó a los evangelistas que recogieran para salvarnos. Lo dice el evangelista San Juan, cuando dice, tiene dos expresiones en el capítulo 20 o 21, dice, estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús, es decir, el hijo de José y de María, Jesús, el hombre que caminaba por aquí, Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios y que por él tengáis vida eterna, para que creáis que Jesús, el hombre, el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre, Jesús es el Hijo de Dios, es decir, es Dios, y que por él tengáis vida eterna. Y va a decir también el evangelista San Juan que él escribió muchas cosas, pero dice muchísimas más se podrían haber escrito, que no habría biblioteca en el mundo que pudiera contener los libros. Es una exageración porque la vida de Jesús duró 33 años y seguramente se hubiera podido escribir y guardar en una biblioteca. Lo que él quiso decir, además de que dejó muchas cosas sin escribir, es que lo que escribió tiene un valor divino, completamente humano y completamente divino. Queridos amigos, llevamos 2000 años meditando en los evangelios y apenas estamos en la antesala del umbral para entrar a la riqueza del evangelio. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Llevamos 2000 años meditando y seguimos descubriendo cosas, relaciones, significados. Y no solo eso, cada uno de nosotros, conforme va pasando su vida y va adquiriendo nuevas experiencias, va viendo el evangelio desde otros ángulos y se va alimentando y lo va gozando. Y así nos vamos a morir todos sin agotar ni siquiera de lejos el misterio de Cristo que nos refieren los santos evangelios. Quiero mostrarles en el mapa, nuestro mapa, supermapa tecnológico, quiero mostrarles dónde estamos. Este es el Mar Muerto, aquí está Jerusalén, aquí al ladito está Belén, ya hemos estado allí. Y este es el Valle del Jordán, el río Jordán, que nace aquí al pie del monte Hermón. Y aquí tenemos el Mar de Galilea. Y al norte del Mar de Galilea, en estas colinas, es el monte de las bienaventuranzas. Queridos hermanos, un monte maravilloso donde Jesús proclamó su mensaje, su misterio, el reino de Dios, las bienaventuranzas, la nueva ley. No me quiero extender en estos misterios porque
Ya hablé de ellos en la peregrinación del mes de octubre, en la peregrinación del Rosario, y ahí tienen ustedes todos los misterios de la vida de Jesús según el Rosario, y ahí abundamos mucho en la vida de Cristo. Pueden ustedes verlo cuando quieran, está a su disposición, estará siempre. Quiero decir una última cosa en esta breve introducción, porque ya tengo ansias de empezar a caminar el monte de las bienaventuranzas y ver el mar de Galilea. Aunque hoy es un día un poco brumoso, en el camino me decía Paola: padre, es un día medio feo, ¿cómo vamos a grabar así? Y le dije: Paola, así lo vio Jesús, así predicó, así lo caminó, y también así lo vamos a ver nosotros. Habrá días hermosísimos y días un poco complicados. A lo que voy. Queridos hermanos, estamos en el año 2021. Hace poco, entre comillas, celebramos el año 2000 años del nacimiento de Cristo, 2000 años del comienzo de la redención. Pero ya estamos más cerca del 2030, que es cuando Jesús comenzó su vida pública. Y 2030, 2031, 2032 van a ser el 2000 aniversario de la vida pública de Jesús, y el 2033 van a ser los 2000 años de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Queridos hermanos, qué regalo, que ojalá con esta peregrinación en la fe calentemos un poco los motores a control remoto para irnos preparando a estos grandes jubileos, estos jubileos gigantes de nuestra redención, del amor de Dios, de la revelación de la fe, porque también nosotros tenemos que prepararnos. Parecen muchos años, pero está a la vuelta de la esquina. 2000 años de la vida pública de Jesús, y ahora estamos ya en los 2000 años de la vida oculta de Jesús. Mientras tanto llegará también el año 2025, que va a ser un año santo, un año jubilar, y tenemos por delante verdaderamente banquetes de gracia, banquetes de bendiciones. Ojalá, queridos hermanos, que esta catequesis de hoy, que va a ser literalmente un pequeño empujoncito a tantos y tantos misterios, nos abra el apetito para conocer los evangelios, para amarlos y para, a través de ellos, conocer a Dios. Síganme, no se me pierdan en el camino. Vamos a caminar el monte de las bienaventuranzas. Queridos hermanos, estamos bajando el monte de las bienaventuranzas y estamos oyendo, como siempre, las campanas de la Basílica de las Bienaventuranzas, que les voy a mostrar ahora antes de comenzar nuestras reflexiones. Vean la Basílica de las Bienaventuranzas. Hoy estamos por fuera. Qué hermoso escuchar aquí las campanas de nuestra fe, las campanas que nos recuerdan también el misterio de Cristo. A las 12 de mediodía, el ángelus, el ángel del Señor, anunció a María. Queridos hermanos, la vida de Cristo es toda ella un misterio. Y dice San Pablo que en Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, Cristo, el Verbo eterno de Dios encarnado, hecho hombre en el seno de la Virgen María, tiene toda la plenitud de la divinidad. Y esa plenitud de la divinidad no eran lucecitas ni resplandores, sino eran los actos que Jesús hacía cada día con la gente, que Jesús hacía cada día con sus discípulos, con sus apóstoles, con los enfermos. Es impresionante pensar que cada gesto de Jesús era un gesto divino. Por eso les dije antes, tenemos que ver el Evangelio
y pensar que no hay una palabra, un gesto, una coma, un punto que no tenga un significado trascendente. La vida de Jesús así es como un sacramento de salvación. Es el sacramento de salvación. ¿Por qué? Porque su humanidad, su tiempo, sus gestos son sensibles, pero de la gracia, del amor, de la divinidad que hay detrás para nuestra salvación. Y todos los misterios de la vida de Jesús, cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier sentimiento que expresó Jesús, tienen todos unos rasgos comunes que voy a mencionar simplemente de modo breve. En primer lugar, son revelación del Padre. Acuérdense que en la última cena Jesús dice: voy al Padre, y le dice, me parece que Tomás le dice: Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le va a decir: pero llevo tanto tiempo con vosotros y aún no me conoces. ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Revelación del Padre. Imagínense estar con Jesús un día, caminar con Él, ver con Él el amanecer o escuchar sus palabras sobre las flores, sobre los frutos, sobre el sol, sobre la lluvia. En segundo lugar, los misterios de Cristo son todos redención. Queridos hermanos, la obra de Cristo como Redentor, esa misión que le encomendó su Padre para redimirnos, para rehacernos, implica todos y cada uno de los momentos de la vida de Cristo. No podemos decir que uno es más importante que el otro. Probablemente para nosotros tenga más significado uno que otro, nos diga más en algún momento de la vida, pero son actos del Hijo eterno de Dios hecho hombre, y por lo tanto todos y cada uno son redentores, todos y cada uno nos salvan. Y además son recapitulación, restauración, restablecimiento del plan de Dios. Cuando hablamos de la creación del ser humano, el paraíso, lo que gozaban Adán y Eva en el paraíso, estábamos todos encantados. Qué maravilla estar en el paraíso terrenal, en amistad con Dios, en armonía, sin dolor, sin sufrimiento, sin el fantasma de la muerte. Pues queridos hermanos, la vida de Jesucristo toda entera y sus misterios son recapitulación de lo que el Padre quiso hacer desde el principio con todos y cada uno de nosotros. Por eso dice el credo: por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Es decir, fue la razón que Cristo tuvo para venir al mundo y hacerse hombre solidario con nosotros. Queridos hermanos, imagínense, estoy bajando el monte de las bienaventuranzas, una vereda, un camino que a lo mejor Jesucristo, Hijo de Dios, habrá hecho tantas veces con sus apóstoles y discípulos. ¿Qué sería eso sino estar en el cielo? ¿Qué es estar en el cielo? Estar con Dios, estar en la presencia de Dios. ¿Y quién era Jesucristo? Jesucristo era Dios. Por eso, después de que Jesús hace sus signos, sus milagros para la tormenta, la gente siente temblor y terror. Y dicen muchos: nunca hemos visto una cosa así. Y Pedro se va a tirar a los pies de Jesús: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Porque sentían la presencia de Dios en esos misterios aparentemente sensibles y simples. Así es, queridos hermanos, que Jesús hizo todo lo que hizo para ser nuestro modelo,
para enseñarnos no solamente cómo actuar como seres humanos, sino cómo realizarnos como criaturas de Dios, como seres llamados a la eternidad. Y luego el catecismo nos propone de un modo muy simple, muy sencillo, un repaso de los misterios de la vida de Jesús. Queridos amigos, podríamos repasar el Evangelio entero e ir viendo hecho por hecho qué conexiones tiene con el Antiguo Testamento, qué conexiones tiene con la vida humana, qué significados tiene, porque todos y cada uno de los hechos y milagros de la vida de Jesús nos van abriendo el camino de la redención, nos van sacando a la luz los misterios de Dios. Por ejemplo, los misterios de la infancia de Jesús. Queridos amigos, desde la antigüedad, Dios Padre va preparando a través de los profetas la venida de Cristo, y encontramos en la Sagrada Escritura tantos elementos que son figuras, tipos de lo que va a vivir Jesús. Por ejemplo, el hecho de que sus padres lo hayan depuesto en el pesebre, envuelto en pañales, nos habla del sudario que va a tener Cristo en su sepultura. Que lo hayan puesto en un pesebre de madera nos habla de la cruz que un día va a llevar al Calvario. El hecho de que Jesús haya sido circuncidado, a los 8 días los llevaron al templo a circuncidar y a ponerle su nombre, nos habla nada más y nada menos de que Jesús es del linaje de Abraham. En Jesús se cumplen las promesas de que Dios hiciera a Abraham, y se cumple la alianza que Dios hiciera con Moisés. Queridos hermanos, así vamos podemos recorrer todos y cada uno de los misterios de la vida de Jesús. La Epifanía, por ejemplo, la huida a Egipto. Jesús y su familia se vieron sometidos también a la maldad humana, al mal moral, y por eso tuvieron que huir. Herodes buscaba matarlo. Podríamos también pensar en el templo. Jesús, que es llevado al templo y es presentado en el templo para cumplir con la ley de Moisés. Y así nos enseña Jesús, y la Sagrada Familia nos enseñan claramente que la obediencia es la salvación. Queridos amigos, y después de los misterios de la vida oculta de Jesús, en los cuales, entre otras cosas, nos enseña a Jesús la importancia de la vida normal, de la vida ordinaria, de la vida en familia, del trabajo. A veces nos parece que soportamos esas cosas en vez de disfrutarlas, de amarlas. Jesús pasó nada más y nada menos que 30 años de vida oculta contra 3 años de vida pública. Vean, queridos amigos, allá abajo una barca de unos pescadores que nos puede ilustrar también lo que veía Jesús en su tiempo, y de donde habló de la pesca del reino de Dios, que es como una red que lanzan los pescadores y que saca pescados grandes y pescados pequeños. Queridos amigos, después de la vida oculta, los 30 años de vida oculta, en donde, entre otras cosas, está la figura maravillosa de San José, y ojalá que la valoremos mucho en este año, pasa Jesús a su vida pública. 3 años de vida pública, y estamos en el centro, en el corazón de la vida pública de Jesús en este mismo momento.
Estamos en Galilea, en el Monte de las Bienaventuranzas, al lado de Cafarnaún. Estamos verdaderamente en el núcleo, en el centro de la vida pública de Jesús, y aquí vamos a sentarnos en un momento con una vista preciosa del mar de Galilea para terminar nuestra catequesis repasando los misterios de Cristo. Les decía, comienza la vida pública de Jesús. Dice el Evangelio que va a bautizarse, un ejemplo gigante de Cristo, de humildad. Se pone en la fila con los pecadores y es bautizado como uno más, cuando el mismo Juan Bautista se negaba a bautizarlo porque decía que tenía que ser él, Juan Bautista, bautizado por Jesús. Queridos amigos, estamos aquí en este lugar. Los que hicieron la peregrinación en octubre conmigo probablemente lo recuerden, aunque era el atardecer. Aquí hablamos de la vocación y aquí vamos a terminar nuestra catequesis sobre los misterios de la vida oculta y pública de Jesús. Muy bien, queridos hermanos, ya nos acomodamos aquí en el Monte de las Bienaventuranzas con el mar de Galilea detrás. Quiero recapitular brevísimamente porque veníamos caminando en medio del monte y me faltaba hasta aire. Perdón. La vida de Cristo. El credo nos habla solo de los dos grandes misterios, el inicial y el final, pero todo lo que pasa en medio tiene la iluminación de los dos grandes misterios. El nacimiento milagroso, sacrosanto, por obra del Espíritu Santo, y la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es el culmen de la revelación. Quiero recordarles que toda la Biblia, toda la revelación está orientada hacia el misterio de Cristo. Y por eso en cada uno de los hechos y palabras de Jesús vamos a encontrar reminiscencias, gestos, datos, información que ya venía desde el Antiguo Testamento. Hablamos brevemente de la vida de Cristo como sacramento, es decir, signo sensible de la revelación, de la gracia, de la salvación. Y también hablamos de los rasgos que tienen todos los misterios de Cristo, como revelación del Padre, redención, recapitulación de la humanidad, y también la comunión, nuestra comunión con los misterios de Cristo. Queridos hermanos, hay varias oraciones en la liturgia que hablan de que Cristo asumió nuestra vida, nuestra humanidad, para que nosotros tuviéramos su vida divina. En otros meses anteriores hablé mucho de los vasos comunicantes, y aquí tenemos que decir el vaso comunicante. Cuando Jesús asume nuestra humanidad, ya hablamos de eso en los días pasados, asume nuestra humanidad y se hace hombre, se encarna, de algún modo nos está haciendo a nosotros asumir su divinidad, y por eso Él es nuestra comunión con Dios Padre. Y eso es recrear la belleza del plan de Dios del paraíso, el plan original de Dios. Hablamos brevemente de los misterios de la infancia y vida oculta de Jesús, repito, de modo muy desmañado, además caminando monte abajo, pero todo ahí tiene su riqueza y su significado. Y me permito insistir en el valor de la vida sencilla, el valor de la vida oculta, el valor de la vida de familia, el trabajo. Queridos hermanos, cuando un hombre triunfa, siempre dicen, detrás de este hombre hay una gran mujer. No, no es solamente una gran mujer, es un hogar, es un ambiente, es una relación que apoya y hace que los seres humanos crezcan y se desarrollen. Y la vida de Jesús, como perfecta vida humana, no fue diferente. Su padre trabajando, su madre en el hogar, hombres piadosos, hombres amantes de Dios, del trabajo, de las relaciones familiares. Encontramos
al inicio de la vida pública de Jesús, que están invitados a una boda. Y así Jesús va a hablar de 1000 cosas durante su vida pública. ¿Cuántos ejemplos? A veces nos parecen casi chuscos. El reino de los cielos se parece a la mujer que pierde una moneda en su casa y barriendo la encuentra. Así nosotros encontramos las cosas maravillosas de Dios. El reino de los cielos se parece a la mujer que pone un poco de levadura en la masa. Fíjense cómo Jesús va observando cada cosa de la naturaleza y la va refiriendo al reino de los cielos, al reino de su Padre, al mensaje de amor, al mensaje de salvación. Vamos a pasar a los misterios de luz, que es la vida pública de Jesús. Queridos hermanos, en el bautismo tenemos antes que nada una teofanía, una aparición de Dios. Hay una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahí está el Padre, Dios nuestro Padre, Creador Todopoderoso, diciéndonos: aquí está mi Hijo, escúchenlo, es Él. Él es mi revelación, Él les va a enseñar el camino. Y eso lo hace Jesús del modo más humilde y sencillo en la fila de los pecadores, recibiendo de Juan Bautista, su primo, un bautismo de conversión, de penitencia. Qué ejemplo para nosotros. Luego Jesús se va a ver tentado en el desierto. Dios Padre va a permitir que el demonio Satanás tiente a su Hijo Santísimo, porque así Dios permitió que los hombres y los ángeles fueran tentados, y así Dios permite a veces que también nosotros seamos tentados. ¿Para qué? No para caer, no permite Dios la tentación para eso, sino para que le demostremos a Dios cuánto lo amamos, para que crezcamos y maduremos. Y luego tenemos en el catecismo 3 pequeños apartados preciosos. El reino de los cielos está cerca, el anuncio del reino de Dios y los signos del reino de Dios. Queridos hermanos, cuando Jesús empezó su predicación aquí a 2 kilómetros de distancia en Cafarnaún, ¿qué dijo? El reino de los cielos está cerca, ya llegó el reino de los cielos. ¿Y qué pasa? Jesús empieza a predicar y empieza a obrar signos, empieza a hacer milagros. ¿Qué son los milagros? Los milagros son signos que Dios permite y realiza para probarnos su fuerza, su amor, su omnipotencia, su misericordia, su providencia. Cuando decimos que un santo hace milagros, no los hacen los santos. Todos los milagros los hace Dios. Y esos milagros tienen que ser cosas excepcionales, fuera del orden de la naturaleza. Y Jesús hizo muchísimos. Yo he comentado algunas veces un ejemplo, y quiero comentarlo hoy porque hay muchos peregrinos que quizá no me han escuchado anteriormente. Ustedes imagínense que un día en el chat les dicen: oye, en la gasolinera de la esquina regalan la gasolina. No, imagínense las colas y todo el mundo reenviando en el chat: oye, aquí regalan la gasolina. No, pues la cola va a llegar a 100 kilómetros. Imagínense que Jesús vive en Cafarnaún, donde pasa la vía Maris, la grande vía que conecta un poco todo el Medio Oriente de la antigüedad con el Mediterráneo, con Roma, con el Imperio. Y Jesús un día cura a un paralítico, al día siguiente cura a un ciego de nacimiento, y luego cura a una mujer encorvada, y luego calma una tempestad inmensa. Y aquí, a 2 pasos, aquí abajo a 50 metros, hace la multiplicación de los panes y de los peces. Y esto lo hace Jesús en la vía Maris, donde están pasando soldados, peregrinos, viajeros, pastores. Imagínense que llevan la voz: oye, mira que el paralítico, oye, el ciego, mira. Y empiezan a venir a borbotones personas
de todo el territorio circunvecino. ¿Quién es el que está haciendo esto? Esto lo está haciendo Dios Padre. Está congregando en torno a su Hijo amadísimo multitudes. Algunos de esas multitudes van a hacerse discípulos fieles y perseverantes. Algunos de esos discípulos Jesús los va a llamar apóstoles, es decir, enviados. Y con eso Jesús empieza a establecer su iglesia. Y su iglesia es el reino de Dios en la tierra. Queridos hermanos, nosotros estamos mal acostumbrados a pensar en la iglesia como una institución humana y a ver los aspectos externos, sociales o políticos o históricos de la iglesia. Y la iglesia tiene muchos pecados y tiene muchos errores y los conocemos, no hace falta repetirlos ahora. Pero eso es solo una partecita de la iglesia. La iglesia tiene como cabeza a Cristo, Hijo de Dios. Y la sangre que circula por este cuerpo de la iglesia es la gracia infinita del amor. Y la estructura son los mandamientos del amor de Dios. Luego hay unas partes canónicas que pueden cambiar, que son más humanas y un obispo puede decir una cosa un poco fuera de lugar o hacer unas declaraciones que no entendemos claramente, etc. Pero acuérdense que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y su cabeza es Cristo mismo. Vamos a hablar de esto cuando hablemos de la iglesia. Entonces Dios Padre congrega a los hombres en torno a su Hijo y comienza a nacer. Es el germen y comienzo del reino de Dios. Ese comienzo, empezamos a vislumbrar con la iglesia lo que va a ser y lo que es el reino de Dios en los cielos y lo que va a ser al final de los tiempos cuando Cristo venga a juzgar a todos los hombres. El anuncio del reino de los cielos llega a todos los seres humanos, queridos hermanos. Es hermoso ver cómo Jesús llama publicanos, fariseos, gente sencilla, doctores de la ley, hombres y mujeres, niños. Jesús va a abrazar a los niños y les va a decir, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dios quiere que seamos sencillos. Es la grande predicación maravillosa del reino de los cielos. Y Jesús va a tener cantidad de parábolas, imágenes, figuras. El reino de los cielos es como un sembrador que sale a sembrar. Parte cae en el camino, parte cae entre espinas, parte se seca y una parte va a dar fruto, y de ese fruto unos 30, otros 60, otros el 100%. Queridos hermanos, también habla de los pescadores que lanzan la red. El reino de los cielos es como una red que se lanza y de la cual los pescadores van a separar los peces buenos y los malos. Queridos hermanos, también habla el grano de mostaza, del campo, donde el dueño siembra trigo y el enemigo siembra cizaña. Queridos hermanos, el reino de los cielos comienza en este mundo con todas las características y rasgos de nuestro mundo, y Dios nuestro Señor lo va perfeccionando, lo va purificando para que un día sea inmaculado y santo, sin arruga, dice la Sagrada Escritura, y santa, sin arruga y santa en el reino de los cielos. El reino de los cielos se presenta entre nosotros en la persona de Cristo con muchos signos. Es hermoso cómo los evangelios van a ser frecuentemente una especie de resúmenes de lo que va haciendo Jesús. Dice que un día fue a un pueblo, al día siguiente fue a otro pueblo, luego se subió en la barca y de repente los evangelios nos hacen resúmenes.
Jesús recorría Galilea enseñando en sus sinagogas, curando los enfermos, enseñando a las multitudes, expulsando los demonios. Queridos hermanos, qué maravilla, esto es lo que hace todos los días la Santa Iglesia de Dios. Enseña en escuelas, enseña en parroquias, enseña a través de las redes sociales, enseña a través de catequistas, sacerdotes, obispos, ministerios. La Iglesia de Cristo va sanando a los enfermos, con la unción de los enfermos y en tantísimas obras de caridad y de amor, hospitales, dispensarios médicos, sanatorios. Cuántas obras de la Iglesia que no cobra un centavo para hacer llegar medicinas a lugares alejadísimos, difíciles. Ahí está la Iglesia de Cristo, esta anticipación del reino de los cielos, ejerciendo el amor. Cuántas obras de caridad, comedores, cuántos exorcismos, como Jesús expulsaba los demonios, también la Iglesia a través de la confesión. Queridos hermanos, a veces pensamos en la confesión solamente en el perdón de los pecados, pero la confesión es un verdadero exorcismo, desarraiga el mal de nuestro corazón, y la confesión frecuente hace que el demonio no nos toque, no nos moleste, que no nos venza en los momentos de tentación. Por no hablar de los exorcismos propiamente dichos que la Iglesia, a través de los exorcistas, realiza en tantos lugares, con tantas personas, cada día. Lo que Jesús hizo aquí como un laboratorio se ha ido extendiendo a través de la historia y a través de la geografía hasta alcanzar todo el mundo como anticipación y signo del reino de Dios que ya llegó. Les va a decir un día Jesucristo a sus discípulos: el reino de Dios está dentro de vosotros, está dentro de vosotros. Y los apóstoles van a enseñar que el reino de Dios no es cosa de justicia humana, ni de dinero, ni de comida, sino es un reino de paz, de justicia, de amor, de santidad, de gracia. Y así, queridos amigos, Jesús en su vida pública va a comenzar un día un proceso importantísimo que sobre todo el evangelista Lucas nos va a proponer como un grande itinerario, y es el camino de Jesús hacia Jerusalén. No se podría entender la vida de Cristo así simplemente como un mosaico de hechos. Tiene un programa, y en ese programa Jesús va realizando signos y palabras, discursos, hechos, pero también va hacia Jerusalén, es decir, va hacia su Pascua, va hacia su hora. Y muchas veces va a rechazar cosas que parecen anticipar la hora, porque dice Jesús: no ha llegado mi hora. Pero así se encamina hacia Jerusalén, y en ese camino Jesús va a ser un signo grandioso, hermosísimo, que ya contemplamos: la transfiguración del Señor. Queridos amigos, la transfiguración es una anticipación del cielo. Ver a Jesucristo glorioso es una anticipación del cielo. En eso Jesús, con grande amor y piedad, está preparando a sus discípulos para el escándalo de la cruz. Queridos hermanos, en todo este itinerario, si ustedes analizan, Jesús se ha ido identificando con la vida humana. Fue niño recién nacido, dependió en todo de sus padres. Nació pobre,
para solidarizarse con los pobres. Fue perseguido para solidarizarse con los perseguidos. Fue refugiado para solidarizarse con los refugiados. Trabajó para solidarizarse con los que trabajan. Sufrió para solidarizarse con los que sufren. Sintió dolor y pena. Fue encarcelado para solidarizarse con los encarcelados. Vivió en su familia para solidarizarse con todas las familias. Fue calumniado para solidarizarse con los calumniados. Queridos amigos, la vida oculta y la vida pública de Jesús de algún modo fue cubriendo todos y cada uno de los aspectos de la vida humana para darnos ejemplo de vida, para redimir nuestra vida humana y para que tuviera sentido. Queridos amigos, queridos hermanos, qué maravilla repasar la vida de Jesús, qué maravilla leer el Evangelio y encontrarnos, todos y cada uno de nosotros, encontrar nuestra vida reflejada completamente en la vida de Cristo, para que nuestra vida sea redimida, rehecha, para que tengamos un camino claro y cierto de salvación, de felicidad. Jesús no vino a abolir muchas cosas humanas, vino a darle sentido y anticipar con ello la redención perfecta, total, que alcanzaremos en el reino de los cielos. Finalmente Jesús entra en Jerusalén y lo aclama la multitud, y los niños, especialmente los niños, lo aclamarán: Hosana, el Hijo de David, Hosana, el Rey de Israel. Queridos hermanos, toda la vida de Jesús va ahora entrando a Jerusalén, nada más y nada menos que para vivir el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Cuánto tenemos que acercarnos a este Cristo, cuánto tenemos que conectar con su vida, cuánto tenemos que prepararnos para vivirla cada día en la misa. Fíjense que en el santo de la misa, cada día recordamos esta entrada de Jesús en Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Queridos hermanos, al llegar al recuerdo de la pasión de Cristo cada día de modo incruento sobre el altar, en el sacrificio de la misa, estamos recordando ese final de la vida de Jesús y ese llegar a colocarse en el altar de la pasión, muerte y resurrección, de lo cual, si Dios quiere, vamos a hablar en los días próximos. Queridos amigos, para terminar, quiero platicarles una anécdota que me pasó hace muchos años en Italia, en Nápoles. Fui a visitar a una familia bastante normal. Tenían un apellido simpático. Burattino significa títere. Era su apellido, no sé por qué. Tenían ese apellido, Burattino. Y esta familia, como muchas familias modernas, se había alejado un poco de Dios, de la misa, de los sacramentos. Y yo los visité con un padre que era muy celoso, entonces quería convencerlos de que fueran a misa, de que amaran a Cristo, etcétera, etcétera. Y en la discusión muy amigable y muy cordial, este padre les dijo: bueno, pero ustedes ya leyeron el Evangelio. Bueno, sí, conocemos el Evangelio. No, lo han leído el Evangelio. Y entonces el padre, como viendo que dudaban un poco, le dice: a ver, ¿tienen un Evangelio aquí en su casa? Pues empezaron a mirarse así. Estaba la mamá, el papá, 2 o 3 hijos, no recuerdo, como que se miraron: ¿dónde está el Evangelio? Vamos a quedar mal aquí con el padre. Y eventualmente
Uno de los chicos se levantó, se fue por ahí, se oía que abría cajones y volvió después de un ratito con un evangelio así chiquito como este. Y dice, oiga, ¿esto es el evangelio? Y dije, pues a ver, déjame verlo. Sí, eran los 4 evangelios, un librito chiquito. Y yo pensé que era un libro más grande. Yo pensé que era un libro más grande. Y empezaron a hojearlo y dije, pues no lo he leído. Queridos amigos, el culmen de la revelación, la salvación, el amor de Dios, la redención, la santificación, todo se cumplió en Cristo. Y eso está recogido en los 4 evangelios y en las cartas apostólicas. Yo les invito a leer el evangelio, a amarlo, a tenerlo cerca. Yo me eduqué con los hermanos de La Salle y los hermanos de La Salle tenían una regla muy linda, a mí me gustaba mucho. Tenían una regla de traer en el bolsillo un librito de los evangelios y tenían un librito todavía más chiquito como este, los 4 evangelios, una edición con una letrita muy chiquita y lo traían en el bolsillo. ¿Para qué? Para que en cada momento que pudieran sacaran el evangelio y leyeran algunas frases, algunos hechos de Jesús y alimentaran su alma con la palabra de Dios, con el evangelio de Jesucristo. Queridos amigos, ojalá que tuviéramos esa regla. Tenemos ahora una regla un poco diferente, que es la de sacar el iPhone y leer jueguitos, memes y muchas veces muchas tonterías y superficialidades. Queridos amigos, vamos a alimentar nuestra alma de amor, de santidad, de ejemplos positivos, de sabiduría con el ejemplo de Cristo, y eso nos va a hacer muy felices y nos va a transformar en muy buenos cristianos. Quiero dejarles aquí unos minutos de reflexión, de contemplación del mar de Galilea. Pídanle a Jesús, Señor, que ame tu evangelio. Señor, que conozca tu evangelio, que te conozca a ti, porque quien te conoce a ti, conoce a Dios Padre, y quien te conoce a ti, a Dios Padre, tiene la vida eterna en su corazón. Que así sea. Me pidieron que explicara qué es la fe. Me di cuenta que no hallaba las palabras y tratando de encontrarlas lo dudé. ¿Qué es la fe? Es creer que hay algo más que nuestra vida. La confianza de saberme acompañar, entender
lo que creo conocer y lo imposible. Creo en ti, es por la fe que encontré la salvación, y es en la fe donde habita tu perdón. Yo tengo fe de que soy amado, que estoy a tu lado, y fue por la fe. Me sané al tocar tu manto, es en la fe donde ocurren los milagros. Tengo fe de que soy amado, que estoy a tu lado, y esto es la fe. Esto es la fe.